Muy buenas tardes con todos ustedes, docentes, directivos, brigadistas de educación ambiental y gestión de riesgo de desastre, que nos acompañan en las transmisiones en vivo de los webinars de educación ambiental. Hoy, miércoles 19 de agosto, estamos reunidos para hablar por un tema bastante de coyuntura y sobre todo importante en tema de prevención y salud. Hoy tenemos el tema de escuelas protegidas frente a la radiación solar, prevención del cáncer de piel durante el fenómeno del niño, porque muchas veces hemos considerado que solo estamos asociando el tema del fenómeno del niño a las lluvias y a las sequías que se dan, pero también hay que tener en cuenta que estos tienen una repercusión en el nivel de incidencia de los rayos ultravioleta y justamente para poder entender todos estos conceptos y cómo es que impacta en la salud, tenemos la participación de hoy de dos invitados, el ingeniero Orlando Coratuya, él es especialista de radiación ultravioleta y ozono atmosférico del CENAMI, y tenemos también la participación de la doctora Jacqueline Condori Fernández, ella es jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Regional del Cusco del Ministerio de Salud. Entonces, con ellos desarrollaremos este espacio y podemos ir aclarando las dudas que ustedes tengan. Ya saben que para poder contar con las presentaciones de los ponentes del día de hoy, lo que tienen que hacer es ingresar al chat de la transmisión, registrar su asistencia y al final del registro de asistencia les aparecerá un enlace de descarga de las presentaciones para que ustedes puedan contar con esa información y usarla adecuadamente con sus estudiantes y compartirlas con sus colegas para hacer una actividad interesante y creativa en las escuelas para justamente generar esto, escuelas protegidas frente a la radiación solar, prevención del cáncer de piel durante el fenómeno del niño. ¿Okay? Entonces, vamos a iniciar esta transmisión con el primer bloque denominado Fenómeno del Niño y el incremento de la radiación ultravioleta, a cargo del ingeniero Coratuya, especialista en radiación ultravioleta y ozono atmosférico del CENAMI. Entonces, le doy las palabras para que se presente. Ingeniero, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación realizada por el Ministerio de Educación con la finalidad de poder brindarles un alcance sobre la radiación ultravioleta y los impactos que tiene, ¿no? Tanto en la salud como en el ecosistema marino y terrestre también, ¿no? Entonces nosotros en el CENAMI venimos realizando la vigilancia continua de la radiación ultravioleta, así como de la capa de ozono, y en ese sentido estamos prestos a divulgar la información que tenemos hasta la fecha. Bueno, así como ustedes pueden apreciar, el título de la exposición es La radiación ultravioleta y su relación con el fenómeno del niño. Siguiente, por favor. Bueno, en casi todas mis presentaciones siempre pongo esta diapositiva porque nos hace ver justamente la situación de la radiación ultravioleta a nivel global. Ustedes pueden ver ahí un mapa donde se muestran todos los países y en la escala de superior ven ustedes los valores que van desde 2 hasta el número 24, que es de color rojo. Y justamente ese valor de 24 o de 18 para arriba, digamos, lo podemos ver justamente, los valores más altos los podemos ver justamente en América del Sur, específicamente en nuestro país y también en el altiplano boliviano, norte de Chile y norte de Argentina. Pero los mayores valores que se pueden registrar son justamente en la región central y sur de nuestro país. Entonces, en ese sentido, yo les muestro justamente esta diapositiva con la finalidad de sensibilizar a nuestra población de que nosotros somos uno de los países que recibimos altos valores de radiación ultravioleta. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver una diapositiva donde se muestra la importancia que tiene la capa de ozono. La capa de ozono, tal como su nombre lo dice, es un gas en realidad que se encuentra en la segunda capa de la atmósfera llamada estratosfera. Entonces, en esta capa es donde se concentra la mayor cantidad de ozono. Obviamente también las tenemos aquí a nivel superficial. Entonces, este ozono estratosférico no deja pasar la radiación ultravioleta. Hay tres tipos de radiación UV, tal como ustedes lo pueden apreciar, el A, el B y el C. El C, el VC,
no llega a la superficie terrestre. Si este tipo de radiación llegase aquí, prácticamente no existiría casi un tipo de vida, porque tienen un mayor poder ionizante y es por eso que el ozono lo absorbe en su totalidad, mientras que el ultravioleta A y el ultravioleta B sí llegan a la superficie terrestre. Pero entre estos dos, el que es más amortiguado, el que es amortiguado por el ozono es justamente la radiación ultravioleta B, tal como ustedes pueden apreciar en el gráfico, solamente llega una pequeña porción de radiación a la superficie. Entonces, ahí radica la importancia de nuestra capa de ozono en el amortiguamiento de la radiación, especialmente el ultravioleta B. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo podemos determinar la intensidad de la radiación ultravioleta? ¿Por qué en algunos lugares de nuestro país la radiación ultravioleta es mucho más alta, en qué lugares menor, ¿no? Entonces, para eso hay diferentes factores que determinan justamente la intensidad. Uno de los principales factores es el efecto de la altitud. Tal como ustedes ven en el gráfico del centro, ¿no? A mayor altura, mayor intensidad de la radiación UV, o mejor dicho, hay a mayor altura, menor masa atmosférica, y esto permite pues de que la intensidad a mayor altura se incremente comparado con lo que podamos registrar aquí en la costa o en la selva. Entonces, a mayor altura, mayor intensidad de la radiación ultravioleta. Y generalmente los mayores valores que se registran es justamente en toda la región andina, porque tenemos la sierra, por ejemplo, empieza a partir de los 2.000, 2.300 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y entonces es ahí donde se reciben los altos valores de radiación, comparado con lo de la costa y la selva, tal como ya les mencioné. Por otro lado, la capa de ozono, tal como les mencioné, es un gran amortiguador de la radiación ultravioleta. En el gráfico de color amarillo que ustedes ven en el lado izquierdo, ahí en la parte superior izquierda dice ozono. Y la línea roja viene a ser prácticamente la radiación ultravioleta y la línea azul la concentración de ozono. Fíjense, mientras uno se incrementa, el otro disminuye. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si la concentración de ozono disminuye, entonces la radiación ultravioleta se incrementa. Sin embargo, si el ozono se incrementa, ¿no? Hay mayor cantidad de gas, entonces esto no permite que pase mucha radiación ultravioleta, entonces esto hace que disminuya la intensidad de la radiación. Entonces, tal como ustedes pueden ver, el ozono es un gas muy importante justamente para el paso de la radiación ultravioleta. La hora del día es muy importante en la parte superior derecha, izquierda, mejor dicho, ustedes pueden ver un gráfico, una línea de color naranja, donde se puede apreciar que entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde aproximadamente es donde se dan los mayores valores de radiación ultravioleta, mucho más cercanos al mediodía y es donde se dan los valores máximos de radiación. Entonces se recomienda siempre a la población que entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, eso es en el caso de la costa y de la selva, no se expongan en forma directa al sol. Mientras que en la región andina no empieza a las 10, sino desde las 9 de la mañana ya tenemos valores altos. Entonces, esto hace justamente por lo que ya le mencioné, por el efecto de la altitud. Entonces, ya desde muy temprano ya los valores de radiación ya van siendo muy altos en la región andina, ¿no? Comparado con el de la costa o el de la selva. Así también un día despejado, tal como ustedes pueden apreciar en la parte inferior derecha, ahí vemos un cielo despejado y un cielo con nubes. Entonces, en un cielo despejado, este, se prácticamente se percibe, como ustedes pueden apreciar, la curva roja, donde se registra mayor intensidad de la radiación ultravioleta. Mientras que en un cielo nublado con nubes, ustedes ven la línea azul, entonces es mucho menor que en un cielo, la intensidad en un cielo despejado, pero de todas maneras deja pasar la radiación ultravioleta. Entonces, un día despejado, obviamente la radiación va a ser mucho mayor que en un cielo con nubes. Siguiente, por favor. Nosotros para informar a la población del valor de la radiación ultravioleta,
nos adecuamos a un índice internacional. Este valor que ustedes pueden apreciar ahí en la diapositiva nos muestra valores que van desde 1 hasta más de 11. Y ven ustedes ahí, de acuerdo a los colores, los niveles de riesgo. Entonces, esta es una escala que se utiliza en todo el mundo, porque si nosotros informásemos a la población que la radiación UV es de 4 watts metro cuadrado, no lo va a entender. Pero si nosotros les indicamos que la radiación ultravioleta es alto, es muy alto, extremadamente alto, digamos, entonces lo van a entender. Entonces, en ese sentido, utilizamos esta tabla que se utiliza a nivel mundial y ahí podemos ver, de acuerdo a los colores, los valores de la radiación ultravioleta que van desde 1 hasta más de 11, ¿no? O sea, cuando ya los valores pasan de 11, quiere decir que la radiación ultravioleta es extremadamente alta, ¿no? Entonces, para una persona que está expuesta al aire libre, entonces es extremadamente alta. Entonces, ¿qué es lo que deben utilizar? Justamente utiliza las sombrillas, los gorros de ala ancha, ropa de manga larga, protectores solares, ¿no? Entonces, dependiendo de la intensidad de la radiación, ahí ustedes pueden ver las consideraciones que deben tener antes de salir de sus hogares. Ahora que estamos viviendo en esta coyuntura del fenómeno del niño, es donde tenemos que cuidarnos mucho más, porque a pesar de que estamos en la estación de invierno, pero aún así tenemos muchos días soleados, por lo menos aquí en la costa. Entonces, ya es un invierno anómalo porque tenemos más días soleados y la radiación también ultravioleta llega a incrementarse a valores, a veces llegar a valores muy altos. Esto quisiera que se grabe en esta tabla porque más adelante vamos a hablar sobre ya los valores en sí y para que tengan en cuenta en qué niveles nos encontramos en estos momentos. Siguiente, por favor. Ahora, actualmente nosotros estamos pasando por una coyuntura denominada el fenómeno del niño. Aquí ustedes pueden apreciar en el gráfico del lado izquierdo eh, un diagrama, una gráfica donde se ve justamente condiciones normales o condiciones neutras que nosotros les llamamos. Ahí ustedes pueden ver vientos que van de este a oeste y los colores celeste y celeste vienen a ser las temperaturas normal que se da frente a nuestras costas y en el lado, digamos, más a la izquierda, digamos, ven ahí ustedes unos colores de color naranja que vienen a ser justamente las aguas cálidas. Entonces, por la acción de los vientos que van de este a oeste, entonces esos vientos, esos vientos no permiten que las aguas cálidas ingresen a nuestro litoral. Entonces, eso es cuando las condiciones son normales. La siguiente, por favor. Y ya cuando se presenta el fenómeno del niño, tal como ustedes pueden apreciar, vean ustedes el color naranja, ya no está alejado de nuestras costas, sino está muy pegado a nuestras costas. Entonces, ahora los vientos ya no son de este a oeste, sino más bien son de oeste a este, ¿no? O sea, se invirtieron la dirección de los vientos, es por eso que el agua cálida, vean ustedes cómo ingresa hacia nuestras costas. Es por eso que las temperaturas cercanas al litoral se incrementan, tal como ya venimos reportando ya de hace un buen tiempo, que las temperaturas en gran parte de nuestro litoral están por encima de los valores que deberían de registrarse, ¿no? Y esto es justamente por el efecto del calentamiento del agua de mar, lo cual interactúa justamente con las condiciones meteorológicas que tenemos acá en nuestro litoral. Y eso se traduce justamente en un incremento de temperatura acá en nuestra costa. Tenemos más días soleados, cosa que no lo tenemos en un invierno normal. En un invierno normal acá en la costa está todo cubierto. Bueno, van a haber algunos días donde tengamos algunos días soleados, pero por lo general cubierto. Pero en cambio en este invierno de ahora, de 2026, tenemos más días soleados, no pareciera que fuera una estación de primavera. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que vemos actualmente? Si bien es cierto, la diapositiva anterior era un marco teórico, pero esto es lo que estamos viviendo actualmente. Vean ustedes toda la parte de Sudamérica con colores, obviamente el lado del Pacífico, con colores rojizos. Eso quiere decir que las temperaturas están muy por encima de lo que normalmente debe registrar el mar. Entonces,
tenemos, las temperaturas están, por decirle, 4 grados por encima de sus valores normales. Y entonces fíjense ustedes hasta dónde abarca toda esta invasión de masas de agua cálida hacia nuestro territorio, ¿no? Para el lado del Ecuador también y la parte norte de Chile. Pero la mayor intensidad, digamos, de estas anomalías de temperatura de agua de mar se notan más en la parte norte de nuestro país. Y en la parte inferior, en la figura que ustedes ven en la parte inferior, es justamente ya una foto más ampliada de la temperatura del agua de mar. Estas condiciones oceanográficas vienen interactuando con las condiciones, tal como les expliqué, interactuando con las condiciones meteorológicas de la costa. Es por eso que las temperaturas se están incrementando en la costa y así como también las condiciones de cielo despejado. Entonces, esto hace que las personas ya no se abriguen como debería ser un invierno normal, sino más bien utilicen menos ropa, como una estación de primavera, como ya le mencioné. Entonces, quiere decir que nuestra población va a estar más expuesta a la radiación ultravioleta. Entonces, es ahí donde debemos tomar las precauciones del caso, especialmente en nuestra población estudiantil. Siguiente, por favor. Y estas condiciones se van a mantener. Esto es un informe de un comité denominado el ENFEN. El ENFEN es el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño. Es un grupo de entidades técnicas, ¿no?, que tienen que ver justamente de las funciones que les compete, justamente analizar el fenómeno del niño. En este caso, de acuerdo a este comunicado, vamos a tener pues que por lo menos de aquí, desde agosto hasta octubre, la, la continuidad de las temperaturas de alta a muy por encima de estos valores de lo normal se va a presentar en toda la costa, ¿no? Asimismo, también se prevé de que estas condiciones se van a ir incrementando, o sea, estas anomalías de temperatura se van a ir incrementando paulatinamente. Incluso vamos a tener ya para el verano del 2027 todavía estas condiciones bastante cálidas. E incluso, de acuerdo a los pronósticos, se estima de que hasta abril, mayo todavía vamos a tener estos. O sea, quiere decir ya que desde marzo que empiezan las clases hasta mayo aproximadamente podamos tener estas condiciones, es donde debemos tener las precauciones de caso con nuestra población estudiantil. Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que ha sucedido hace poco. Ahí tienen ustedes dos imágenes de satélite justamente para ver esta situación. El día 17 de agosto, el día lunes, quizás ustedes hayan escuchado por las noticias en la televisión de que el efecto de la Dana Aníbal, y esto es justamente una de las características que tiene el invierno, es un fenómeno que ocurre en el invierno siempre, pero lo que yo quiero que aprecien es que, por ejemplo, el 17 de agosto, vean ustedes una mancha de color blanco, entonces casi todo nuestro litoral, todo el litoral peruano ha estado cubierto de cobertura nubosa de gran textura y de gran espesor. Y fíjense ustedes al día siguiente, el 18 de agosto, el otro mapa, miren, ya no está esa mancha blanca, prácticamente se despejó. Entonces, un cielo despejado, la radiación ultravioleta, tal como les expliqué en los factores que determinan la intensidad de la radiación, les expliqué, en un cielo despejado la radiación ultravioleta es más alta que en un día cubierto. En un día cubierto también, por si acaso, pasa la radiación ultravioleta, pero amortiguada, ¿no? Con menor intensidad. Entonces, y vamos a ver el mapa siguiente, ¿no?, donde ahí nos indica la intensidad de la radiación ultravioleta. Siguiente, por favor. Ya, ahora ustedes vean justamente para el 17 de agosto, vean ustedes esa coloración amarilla cerca en gran parte de la costa, en toda nuestra costa. Y al centro ustedes están viendo el valor del índice. Entonces, en toda la costa hemos tenido colores amarillos, medio naranjas. Si nos vamos a la leyenda, donde está el índice, la escala del centro, ahí está, ustedes pueden ver los valores. Valores de 3, de 4, de 5 a veces, considerados entre prácticamente entre bajo y moderado. Pero fíjense, al día siguiente, el 18, fíjense, ya no está toda esa gran mancha amarilla. Entonces ahora tenemos gran parte de nuestro litoral cubierto de esta coloración rojiza. Entonces, de acuerdo a la escala donde está el color rojo,
tenemos valores de 8, de 9, de 10. Entonces se dan cuenta cómo de un día para otro se puede incrementar. Y esta variabilidad climática el fenómeno del niño tiene mucha influencia justamente en este tipo de eventos. Entonces, por eso que nosotros como CENAMI realizamos la vigilancia continua de estos fenómenos, asociados también a otros fenómenos, como ya les expliqué, ¿no? La DANA, que es un sistema, un fenómeno que se presenta en el invierno, ¿no? De aquí podemos observar justamente, ahí dice, en Lima Metropolitana, la radiación ultravioleta sin el niño, y esto justamente fue julio y agosto del año 2000, del año pasado. Vean ustedes para diferentes distritos de nuestra ciudad capital, ¿no? Valores, ahí está la leyenda justamente, la escala está en el medio, y ahí ustedes pueden ver, pues, en un invierno normal, con las justas, mayormente tenemos valores del índice de radiación entre bajo y moderado. Pero, ¿qué pasa en la otra gráfica, ya en julio y agosto de este año? Fíjense, ya las gráficas no están entre verde y amarillo, prácticamente ya pasaron al color naranja, y el color naranja viene a ser ya valores altos. Incluso el día de ayer hemos registrado en algunos distritos valores ya muy altos, ¿no? Entonces, valores de 10. Entonces, es ahí donde tenemos que tener en cuenta que la piel y los ojos de nuestra población estudiantil es bastante delicada, y es donde tenemos que protegerlos de la mejor manera, ¿no? Aplicando algunas estrategias en los colegios. Entonces, con esto quiero explicarle que todos estos eventos están asociados al fenómeno del niño. Tenemos más días despejados, más días soleados, y esto hace que la radiación se incremente. Asimismo, este gráfico muestra lo que se viene registrando tanto en ciudades de la costa, en el gráfico del lado izquierdo, y en el gráfico del lado derecho, la radiación ultravioleta en algunas ciudades de la región andina. Y ahí ustedes pueden comparar los valores de la costa, bajos entre 7 y 8 aproximadamente, promedios, mientras que en la región andina, vean ustedes, llegan a valores de 10, y estos son valores promedios. Pueden llegar a valores de 11 o de 12, o sea, ya valores extremadamente altos. A pesar de que estamos en invierno, pero sin embargo, ya los valores de radiación ultravioleta en todo nuestro país van siendo considerados entre alto y muy alto. Siguiente, por favor. Y esto es el pronóstico para el día de hoy. Ahí ustedes ven diferentes lugares de nuestro país. Vean ustedes los valores, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, en algunos lugares 13. Esto es para que ustedes vean cómo la radiación ultravioleta se viene registrando en nuestro país, en donde es ahí donde debemos tomar las medidas de prevención para nuestra población estudiantil. Siguiente, por favor. Debemos de tener en cuenta que el fenómeno del niño puede modificar, tal como les expliqué anteriormente, puede modificar el comportamiento de las personas. Cuando el clima es más caluroso, pasan más tiempo en el exterior y aumentan su exposición a la radiación ultravioleta, tal como les expliqué anteriormente. En la región tropical, nosotros nos encontramos en la región tropical, se incrementa mucho más porque la radiación ultravioleta llega en forma perpendicular hacia la superficie terrestre, y esto hace que la radiación sea mucho mayor comparado a otros lugares de otros países. La humedad que se viene incrementando vinculada al calor o a las altas temperaturas puede agredir la piel y favorecer algunas infecciones cutáneas, como la aparición de hongos. Asimismo, afectaría la salud ocular al registrarse mayor intensidad de la radiación UV, afectando el epitelio corneal, una de las capas más importantes de nuestros ojos. Entonces, esos son algunos de los impactos que puede tener la radiación ultravioleta en la salud de nuestra población. ¿Cuáles son las poblaciones en riesgo? Tal como ustedes pueden ver, ahí en la parte superior están los niños, nuestra población estudiantil, también los policías de tránsito, los agricultores, los vendedores ambulantes, profesores de educación física, ¿no? Deportistas, y prácticamente todos estamos involucrados a los altos valores de radiación ultravioleta. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los efectos sobre la salud? Eso ya seguramente lo van a explicar posteriormente, pero cuando hay una sobreexposición a la radiación solar, lo primero es una quemadura solar. Después de ahí esto puede devenir en un cáncer de piel,
En el caso de los ojos, la aparición de cataratas o la aparición de pterigium, ¿no? Y esto es bastante, hay muchos casos en nuestro país y eso seguramente lo va a mencionar la colega que me va a suceder después de esta exposición, y también la reducción del sistema inmunológico. ¿Cuáles son los métodos para minimizar la exposición prolongada a la radiación? Hay que evaluar el riesgo de la radiación UV a la exposición prolongada, y en base a esa evaluación se deben implementar los métodos de control, ¿no? Que es lo que se deben hacer mucho más ahora en los colegios, ¿no? Controles de ingeniería, controles administrativos. Por ejemplo, los controles de ingeniería es, por ejemplo, techar los patios de los colegios, ¿no? Con mallas, hay muchos tipos de mallas, ¿no? Y que también les den mantenimiento. Controles administrativos significa ya las horas, ¿no? No pueden exponer a los chicos al mediodía, por ejemplo, son las horas de máxima radiación ultravioleta, y la protección del personal, ¿no? En la región andina, los chicos, todos los escolares, casi el 90% de los escolares en la región andina utilizan gorros de ala ancha. ¿Y por qué nuestra población aquí en la costa no puede utilizar eso? Porque eso protege no solamente el rostro, sino también protege las orejas y también protege el cuello. Entonces, es lo que deberíamos utilizar. Siguiente, por favor. Ya para ir terminando. Sí, sí, ya, ok, ya estoy terminando. Gracias. Como ya les mencioné, controles de ingeniería, utilizar elementos naturales o artificiales, tal como ya les mencioné, que provean sombra, ¿no? Especialmente en los espacios abiertos de uso educativo. También no debemos programar actividades entre las 10 y las 14 horas en la costa y en la selva, y en las zonas andinas a partir de las 9, porque a partir de las 9 ya los valores de radiación son altos. Siguiente, por favor. Y justamente lo que les mencionaba, acá están las medidas que se deben de tomar, ¿no? Hay muchos colegios que tienen ya los patios techados con tipo de malla, pero también he visto ahí algunos que ya están deteriorados, entonces requieren un mantenimiento. Y entonces eso sí se le va a recomendar, de que ahora que estamos con este fenómeno de niño, que la intensidad de la radiación ultravioleta es alta, entonces debemos de darle mantenimiento a todo lo que son este tipo de medidas de prevención, especialmente las mallas. Siguiente, lo que les mencioné, mm, todos los colegios en la región andina, o el 90% utilizan estos gorros de ancho para sus diferentes actividades. Y entonces de lo que deberíamos de utilizar, también recomendar aquí en la costa. Siguiente. Las medidas de protección están ahí. Evitar desarrollar actividades entre las 10 y 14 horas, o el uso de gorros de ala ancha, ropa de manga larga. Si es que hubiera la posibilidad, protectores solares. La mejor recomendación, estar más tiempo bajo la sombra. Siguiente. Y esto es la ley 30.102, que nos permite, ley que dispone las medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar. Eso salió en el año 2013, y en este año, en abril de este año, ya se reglamentó justamente, ¿no? Y ahí está el decreto supremo que aprueba el reglamento de la ley 30.102, en donde todas las entidades, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, tenemos responsabilidades. En el caso de Senami, es la de difundir todos los días la radiación ultravioleta a nivel nacional. Siguiente, por favor, para terminar. Y según el Código Latinoamericano y Caribeño contra el Cáncer, recomienda: protéjase de la exposición directa al sol en las horas de mayor intensidad solar para ayudar a prevenir el cáncer de piel. Bueno, esto ha sido un poco la presentación, sobre la radiación ultravioleta. Y bueno, solamente sugerirle a al Ministerio de Educación que puedan adoptar algunas medidas de mayor protección a nuestros niños, especialmente en la educación primaria, secundaria, inicial, ¿no? Entonces, de mi parte es todo lo que les puedo poner. Gustoso de responder algunas preguntas. Gracias. Gracias, ingeniero. Bien, entonces, esas fueron las participación del ingeniero
Orlando Coratuya, él es especialista en radiación ultravioleta y ozono atmosférico del CENAMI, y ya nos aclaró justamente cómo es que estas condiciones climáticas, la altitud donde estamos ubicados, incide en el nivel de radiación ultravioleta que estamos expuestos y por lo tanto las medidas que debemos adoptar. Nos están siguiendo Marisita Flores del Departamento de Madre de Dios en la provincia de Hermano, de la institución educativa 3050. Nos saluda también Roselena Mena Morán, la maestra Joaquina Díaz Ñaupa de la institución educativa número 338 mixto de Aranguay Santillana de Huantayacucho, Rolando Champañán de la institución educativa 11566 Manuel Asensio Segura, Vilma Zamora de la institución educativa 22717 de Jumay, Marisita Flores de el IEI 350 de Tijuana presente. Soy la María Campos de Rey, buenas tardes. César Alberto Mencha Chávez de la institución particular Beltrán Russell de Tumán. Bien, vamos a continuar con los saludos que nos hacen en esta transmisión y que nos acompañan siempre. Y vamos a continuar con esta parte. Recuerden que, así como dijo el ingeniero, en el chat pueden ustedes ir registrando sus preguntas para el momento del bloque poder continuar. Y el ingeniero también nos hablaba de algunas situaciones que se puedan respecto a la repercusión de la salud. Y es justamente que tenemos la participación de la doctora Jacqueline Condori Fernández, quien nos va a hablar sobre los efectos de la radiación solar y la prevención del cáncer de piel. Ella es jefe del servicio de dermatología del Hospital Regional de Cusco, a quien le damos la bienvenida. Y adelante, doctora Jacqueline. Ministerio de Salud por darme la oportunidad de mostrar un poco sobre lo que es los efectos de la radiación ultravioleta y el cáncer de piel a la población. Entonces voy a comenzar con la presentación, muy agradecida nuevamente. Acá vamos a... De prevención, primero tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando y qué es lo que queremos prevenir. Si bien es cierto, la radiación ultravioleta va a generar un sinfín de fotodermatosis, como las pitiriasis albas o las famosas mellas o la rosácea infantil o reacciones fotolumínicas, el principal problema que estamos afrontando en el Ministerio de Salud es el incremento de los casos de cáncer de piel. Y estos se van a deber exclusivamente a un proceso, como ha indicado el ingeniero, de cambios climáticos en múltiples años, ¿no? Pero estas fotodermatosis o este cáncer de piel en los últimos años ha sufrido un gran incremento. Entonces, tenemos que hablar sobre lo que es el cáncer de piel y los profesores y en general el público en general debe saber qué es el cáncer de piel. El cáncer de piel es una patología, una neoplasia maligna que se desarrolla a partir de las células epidérmicas, o sea, a las células de la piel, y puede deberse a diferentes factores como quemaduras solares reiteradas, la exposición solar a largo plazo, traumatismos repetitivos, un factor genético de predisposición, entre otros. En la clasificación es importante que sepamos que existen dos grupos grandes, el cáncer de piel tipo no melanoma, que son las imágenes que ven, las primeras imágenes que hablan sobre el carcinoma vasocelular, que correspondería al grueso de los cánceres de piel más diagnosticados en nuestro país. El 80% corresponden a estos carcinomas vasocelulares, mientras que los carcinomas epidermoides corresponden al 16%. El otro gran grupo corresponde al cáncer de piel no
al cáncer de piel tipo melanoma, que es más o menos el que correspondería al 4% de la población y que se caracteriza por esas lesiones pigmentarias que desgraciadamente además es el cáncer con mayor mortalidad. Entonces, en resumen, en estos dos grupos grandes de cáncer de piel, el más frecuente es el carcinoma vasocelular, que corresponde al 80% de los cánceres. Y vamos a ver algunas imágenes. Yo sé que son imágenes un poco crudas, pero son imágenes reales que estamos de casos de pacientes que tenemos en los hospitales del Ministerio de Salud y que desgraciadamente tenemos como alta incidencia acá en la sierra. El carcinoma vasocelular, como vemos en estas imágenes, puede llegar a ser terebrante, como en esta última imagen, en la que vemos cómo puede avanzar e ir lesionando progresivamente la piel. Este carcinoma vasocelular va a derivar de las células de la capa basal. Felizmente, este cáncer no es muy agresivo, tiene una metástasis excepcional y su principal factor de riesgo es la exposición solar. Entonces, ahí justamente entramos a lo que mencionaba el ingeniero, a estos altos índices de radiación ultravioleta que está tolerando la población en el Perú, y recordarles que poblaciones de altoandinas como Cusco, Puno y Pasco son las regiones donde tenemos mayor índice de radiación ultravioleta, ya que por cada 1000 metros de incremento de la altitud, o sea, en las zonas altoandinas, tenemos un aumento de un 10 a 12% de este índice de radiación ultravioleta, como vemos en el mapa. Además, otros factores que influyen en esta intensidad de la radiación ultravioleta son la posición del Sol, la latitud, que recordemos que el Perú está muy cerca de la línea ecuatorial, la altitud, como acabamos de mencionar, por cada 1000 metros incrementa la altitud, tenemos un 10 a 12% de incremento de la radiación ultravioleta, la nubosidad, que bueno, acá en la sierra desgraciadamente tenemos, bueno, es muy lindo en realidad el cielo de la sierra, pero tenemos un cielo azul con muy poca nubosidad. El adelgazamiento de la capa de ozono, que eso es un fenómeno que se está dando año a año y que hace que haya, que tal vez nuestros tatarabuelos no recibían una radiación tan fuerte como la estamos recibiendo nosotros y como la están recibiendo nuestros niños. Y por otro lado, la reflexión del suelo, que habla justamente sobre la mayor radiación que puede haber en las zonas de la costa o cuando una persona está cerca de la playa, por esa reflexión que va a generar el agua. Entonces, todos estos factores están haciendo que toleremos índices de radiación ultravioleta muy altos y veamos estos cánceres con más frecuencia, ¿no? Acá vemos una clasificación de los tipos de cáncer que pueden haber. El nodular ulcerativo es el más frecuente. Tienen que familiarizarse con estas imágenes de lesiones ulceradas que no cicatrizan. Definitivamente, cuando vamos a tener un paciente con este tipo de cáncer, que felizmente es un cáncer del adulto, no es un cáncer que vamos a ver en niños, es un cáncer que se va a producir por la acumulación de la radiación ultravioleta en años, sobre todo cuando somos niños, pero que se va a presentar ya después más o menos de los 30, 35 años. Antes hablábamos de 50, 60 años, pero cada vez vemos pacientes con edades más cortas con este cáncer de piel. Entonces, lo que yo siempre les comento a los pacientes o a los alumnos es que si vemos una lesión ulcerada en la piel, en una zona fotoexpuesta que no cicatriza más de 3 a 4 meses, debemos considerar la posibilidad de un cáncer de piel no melanoma como el carcinoma vasocelular. Aquí están las imágenes, otro tipo de lesiones similares, son heridas o lesiones que no cicatrizan más de 3 a 4 meses y que pueden hacernos pensar o sospechar de un cáncer de piel tipo no melanoma. Algunas pueden ser pigmentadas, sobre todo en la sierra, tenemos lesiones ulceradas pigmentadas que nos hacen sospechar también de un cáncer de piel tipo melanoma. Sin embargo, estos son vasocelulares pigmentados, ¿no? Como se ve en las imágenes. Estos tipos de tumores, como todos, tienen una clasificación que nos permite saber si son de alto o bajo riesgo según la ubicación de las lesiones. Consideramos que son de alto riesgo porque están cerca de los ojos, de la nariz y de la boca, y que su cirugía o la misma enfermedad en su progresión puede generar un daño en estas áreas, generando problemas para la visión, para la respiración o por la función de estos órganos, ¿no?
Y los tratamientos de estas enfermedades van desde cirugías especializadas como la cirugía de Mohs, son extirpaciones quirúrgicas, nosotros lo hacemos en el hospital regional todas las semanas prácticamente operamos cáncer de piel, pero también podemos hacer otros tratamientos alternativos. Lo importante es que sepan que la detección de estos cánceres de manera temprana pueden ayudar a que hagamos cirugías que no sean tan invasivas o procedimientos incluso no quirúrgicos inicialmente. Lo ideal es detectar tempranamente estos cánceres, ¿no? El otro grupo de cáncer de piel no melanoma es el epidermoide. Aquí pueden ver algunas imágenes de estas tumoraciones que suelen ser un poco más exofíticas, o sea, de crecimiento hacia afuera, con con este aspecto como de caverna o como de cuerno cutáneo, o también se pueden presentar después de episodios repetitivos de queilitis actínicas, o sea, lesiones en los labios. Y bueno, este es importante que lo diferenciemos porque es un poquito más agresivo y un poquito más invasivo que el carcinoma vasocelular. De hecho, el 5% va a presentar metástasis local y a distancia, lo que puede incrementar un poco la complejidad para su tratamiento y en algunos casos puede generar un daño ya en toda la salud del paciente. Entonces, en este carcinoma epidermoide, igual que en el vasocelular, tenemos clasificaciones los médicos para definir si son de alto o bajo riesgo, si son invasivos o no, pero es importante también que se familiaricen con ellos, ¿no? Y que sepan que estos, a diferencia del carcinoma vasocelular, puede generar más riesgo de metástasis y que es un poquito más grave que el vasocelular, que puede llegar, como vemos en las imágenes, a hacer lesiones metastásicas extensas, ¿no? Finalmente tenemos el otro grupo, para no cansarlos mucho, con la parte introductoria, el tema del cáncer de piel tipo melanoma, que nos habla sobre esas lesiones pigmentadas que pueden aparecer a partir de lunares o pueden aparecer de novo, o sea, de la nada en una piel sana y que se va a caracterizar justamente por esta pigmentación que estamos viendo en estas imágenes. El cáncer de piel tipo melanoma maligno es un cáncer que va a derivar de la cresta neural, es un cáncer que, como vemos en las imágenes, tiene esa característica de coloración oscura y que va a presentarse como una tumoración más agresiva. Tiene alta letalidad, alta mortalidad, porque su metástasis, o sea, su capacidad para viajar a otros órganos es muy alta. Y este cáncer en los últimos años también se ha ido incrementando, desgraciadamente. Todos estos cánceres están incrementándose, pero felizmente se va a presentar en más o menos el 5%, va a representar el 5% de los cánceres en el mundo. No es tan frecuente, pero debido a que tiene una alta mortalidad, es muy importante que se detecte tempranamente. El factor de riesgo principal para la presencia de este cáncer es la exposición a la radiación solar definitivamente, ¿no? En los últimos años creo que todos hemos escuchado o sabemos de que exponernos a la radiación solar, al quemarnos en el sol, va a generar esta acumulación de la radiación ultravioleta que va a terminar generando alteraciones a nivel celular, a nivel inmunológico y va a permitir el paso de esta enfermedad que es el cáncer de piel tipo melanoma. Otro factor de riesgo es el fenotipo, o sea, las características propias de la piel del paciente, la piel clara, los ojos claros, el pelo claro van a ser un factor de riesgo muy importante, antecedentes de melanoma en la familia. Aquí lo vamos a ver también, pacientes con neus atípicos extensos, que tienen un montón de lunares en el cuerpo y ahí buscamos el fenómeno del patito feo, ¿no? Es el lunar que se luce diferente a todos los demás, que debe ser evaluado por el dermatólogo. También estos nevus congénitos gigantes que vemos en niños desde el nacimiento y cuando estos tienen un tamaño mayor al 20% deben ser evaluados y monitorizados por el dermatólogo porque hay un factor genético de predisposición muy alto. Este factor genético tiene un fenómeno acá en el Perú, en las zonas altoandinas en general, porque este factor genético en la población blanca caucásica se debe a un gen que es el BRAF, mientras que en las zonas altoandinas se debe a un gen, el c-KIT, y esto va a dar un panorama completamente diferente del melanoma en el Perú o en las zonas altoandinas a lo que se ve en la literatura internacional con la población blanca, la población americana, europea. Aquí lo vamos a ver.
como en Estados Unidos o en Europa, el cáncer de piel tipo melanoma más frecuente es el melanoma extenso superficial, que corresponde al 70%, mientras que en el lado derecho vemos que en el Perú el cáncer de piel tipo melanoma se encuentra más en miembros inferiores, ¿no? Es la zona más frecuente y se corresponde al melanoma acral. Y este fenómeno, como les comentaba, se debe a este factor genético, lo han estudiado en hospitales como el Hospital Militar Central, donde el melanoma lentiginoso acral es más frecuente. Acá vemos algunas imágenes también del Hospital 2 de Mayo, que ha hecho también sus evaluaciones. Y es importante que tomen en cuenta que dentro de la clasificación en el Perú lo que más vemos son los melanomas acrales, ¿no? Y esto es importante para familiarizarnos nuevamente. Acá vemos el melanoma lentiginoso acral, que va a aparecer como una lesión pigmentada con bordes irregulares, asimétrica, con algunas áreas de mayor pigmentación. Aquí vemos el melanoma maligno de extensión superficial, vemos el que es justamente el más frecuente en la población blanca, en la población europea, americana, el melanoma maligno nodular, que se presenta como un nódulo pigmentado, como estamos viendo en las imágenes, y que también tiene muy mal pronóstico. Y aquí está lo que vemos más en la población peruana, el melanoma lentiginoso acral, esas lesiones pigmentadas extensas con una asimetría en los colores, una asimetría en la forma, es decir, no es redondito, ¿no? Y desgraciadamente, es lo que más vemos. Aquí lo estamos viendo también en el dedo, en la uña. Aquí vemos casos mucho más graves de pacientes con lesiones mucho más extensas y que es importante que los veamos, que nos familiaricemos para poder detectarlos tempranamente, ¿no? Por eso es que tenemos dentro de las actividades del Círculo Dermatológico de Perú el Día del Lunar, que es en febrero, normalmente el 2 de febrero de cada año, en el que tratamos de hacer el diagnóstico temprano de estos cánceres en la población, pero es importante que sepan que en la población altoandina no solamente se debe revisar el rostro o se debe revisar el cuerpo en general, sino sobre todo hay que poner una especial atención en lo que son los lunares de las palmas y de las plantas de los pies. Entonces, hay un acrónimo muy importante que ojalá puedan compartir los profesores con sus alumnos, que no es muy complejo y que se ha creado justamente para la población en general, que habla sobre el diagnóstico temprano del melanoma a través de un acrónimo que es el ABCDE, y lamentamos nosotros siempre el F. El A justamente habla sobre las asimetrías, sobre cómo un lunar benigno es completamente redondito, o un lunar que tenemos a veces de nacimiento suele ser casi siempre redondito, y el maligno ya tiene una forma más mapeada, asimétrica. Cuando lo partimos a la mitad, el lado izquierdo y el lado derecho son completamente diferentes. La B corresponde a los bordes que normalmente en las lesiones melanocíticas son completamente regulares, o sea, se define bien dónde comienza y dónde termina la lesión, mientras que los bordes son completamente irregulares, mal definidos en el cáncer tipo melanoma. El C corresponde al color. Cuando tenemos un lunar tenemos que ver la homogeneidad, que todo el color del lunar sea igual, parejito, mientras que en el cáncer de piel tipo melanoma el color es no homogéneo, es asimétrico, tiene varios colores o tiene áreas de mayor pigmentación. El D corresponde al diámetro. Cuando vemos un diámetro mayor de 6 milímetros, también debemos, los lunares que son grandecitos, de más de 6 milímetros, nosotros ponemos de referencia la mitad de la uña, ya debe ser evaluado por el dermatólogo. La E habla sobre la evolución, una lesión pigmentada que ha cambiado de forma, de tamaño, de color en los últimos años, debe ser evaluada por el dermatólogo. Y finalmente hablamos sobre el F, que es el factor genético de predisposición, el factor familiar. Si hay un familiar, una persona en nuestro grupo familiar que ha tenido cáncer de piel, obviamente tenemos que estar más alertas a la presencia de este tumor. Y también el F corresponde a ese patito feo que decíamos, de cuando tenemos muchos lunares, ir buscando a esa lesión diferente a las demás. Aquí tenemos patrones de la dermatoscopía que el dermatólogo ya se va a ocupar de ver cuando esté el paciente en la consulta dermatológica, a través de aparatos que nos van a permitir hacer el diagnóstico de esta patología. Es importante
que se haga en estos casos ya el trabajo conjunto con oncología, debido a que el cáncer de piel tipo melanoma va a tener alta metástasis y va a poder viajar a través de la sangre y del tejido linfático a órganos como el cerebro, el hígado, los pulmones, como estamos viendo, ¿no? Entonces, los tratamientos siempre son quirúrgicos, pero en los últimos años, como vemos en esta línea de tiempo, empezamos a trabajar ya con lo que es terapia biológica, y eso ha dado un cambio drástico en lo que es la mejoría del pronóstico de estos pacientes, ¿no? O sea, cómo podemos ayudarlos. Ya no solamente está la cirugía, sino también están los tratamientos con terapia biológica para poder ayudarlos. Entonces, es importante como conclusión, en general en todo el Perú hay un fenómeno que se está dando, que es el incremento del cáncer de piel, y sobre todo en las regiones altoandinas este fenómeno se está dando bastante rápido. En el Perú ocupamos el 6º lugar en incidencia, en nuestra región el 3er lugar, pero en el hospital regional, que es el hospital en el que yo estoy, en los tres últimos años, de manera consecutiva, ocupamos el 1er lugar de los cánceres en nuestro hospital, por encima del cáncer de cuello uterino, por encima del cáncer de mama. Entonces, hay una especial atención a este cáncer en general para poder transmitir a ustedes y a la población en general, ¿no? Entonces, se necesita obviamente el apoyo para que haya un aumento de profesionales y haya una mejora de las áreas de dermatología de todos los hospitales del país. Y hablando ya directamente sobre el tema de prevención, el tema de fotoprotección es fundamental que todos lo conozcamos, todos lo veamos. Y ahora voy a pasar a esa parte justamente, ¿cómo sale? Que va a ser... No sé. Voy a pasar al otro bloque, que corresponde a lo que es fotoprotección. Esto lo vamos a hacer muy rápido, súper dinámico, porque entiendo que no tenemos mucho tiempo. ¿Ven mi pantalla? ¿Me confirma, por favor? Ah, ya. Entonces, espérenme un minuto. Vamos a compartir nuevamente. Ya está. A ver, entonces ahora sí yo creo lo van a ver. Ya. Listo, entonces esto lo vamos a hacer mucho más dinámico. Ya hemos hablado sobre lo que puede ocurrir cuando no hay una educación en fotoprotección, y vamos a hablarlo de una manera más dinámica a través de las 5 claves de la fotoprotección. La primera es saber qué es la radiación solar. Nos ha hablado ya el ingeniero sobre este tema. Hemos hablado sobre qué es parte del espectro electromagnético. Él ha hablado también sobre la radiación ultravioleta tipo A, tipo B, tipo C. Justamente ha hablado sobre la capacidad de la capa de ozono de protegernos de estas radiaciones, que ingresa a través de esta capa de ozono un 95% de radiación ultravioleta tipo A y un 5% de radiación ultravioleta tipo B en resumidas cuentas. Ha hablado también sobre esta radiación, y yo también ya les he comentado que esta es mucho más intensa en las zonas altoandinas, sobre todo porque hay un aumento, hay un incremento de la radiación ultravioleta en un 10 a 12% por cada 1000 metros de altura en elevación. Hemos hablado también de los factores que pueden hacer que influyan en la intensidad de esta radiación ultravioleta, no solamente la altura, sino la latitud, la nubosidad, este adelgazamiento progresivo de la capa de ozono y la reflexión que se va a dar en las zonas donde tenemos también playas, ¿no? O donde estamos en la costa. Entonces, todo esto que ya hemos hablado es muy importante para entender que la radiación ultravioleta está incrementándose en los últimos años por todos estos fenómenos, por lo que ha hablado el ingeniero, el fenómeno del Niño, que va a generar un aumento en los días soleados en
la costa y que va a aumentar la exposición a esta radiación ultravioleta en la población en general. Y bueno, justamente habíamos hablado sobre esta radiación ultravioleta A, B y C, y vean ustedes en esta imagen cómo la radiación tipo A es la que va a penetrar más profundamente en las capas de la piel. En esta imagen lo vemos, la radiación ultravioleta B también va a ingresar a la piel, pero la radiación ultravioleta tipo C se va a quedar en la capa de ozono. Esto va a generar diferentes fenómenos a nivel celular en nuestra piel, principalmente va a alterar nuestro sistema inmunológico y va a empezar a generar una disminución en la respuesta, en los mecanismos de respuesta de nuestra piel contra el cáncer. Por eso es que el cáncer se puede ir activando progresivamente al hacer este daño a nivel del ADN celular, pero no es el único daño que va a generar. También puede generar desde un eritema, un bronceado, puede generar, como hemos dicho hace poco, una rosácea infantil, una pitiriasis alba, que son las hipopigmentaciones, esas manchitas blancas en la piel de nuestros niños, que le decimos comúnmente mella, todas esas lesiones por una inflamación que genera luego una hipopigmentación posinflamatoria. Con el tiempo también, cuando estamos entrando en años, va a generar en nosotros, en los pacientes ya adultos, manchas como los léntigos, el melasma, que son la pigmentación oscura de la piel, y finalmente, como les decía, el cáncer. Entonces, los fototipos que vemos aquí, o sea, los diferentes colores de piel que vemos aquí, es importante que sepamos que la piel clara es la que tiene menos protección natural, mientras que la piel oscura, los fototipos 3, 4 y 5 tienen más protección natural. Y aquí vemos esos efectos de la radiación ultravioleta, el eritema, la hiperpigmentación, el bronceado, la hiperplasia en la piel, y los efectos crónicos son el fotoenvejecimiento, la fotocarcinogénesis, o sea, el cáncer de piel. Aquí vemos lo que hemos hablado de los tipos, del acrónimo que nos permite hacer el diagnóstico de sospecha del cáncer de piel tipo melanoma a través del A, B, C, D, E y F, y vemos justamente lo que les comentaba de los melanomas acrales, que son los más frecuentes en la sierra o en la población altoandina en general, del carcinoma vasocelular y el epidermoide, que corresponden a los cánceres de piel tipo no melanoma y que se van a caracterizar por esas lesiones o heridas o úlceras en áreas fotoexpuestas que no cicatrizan más de 3, 4 a 5 meses. Esos tienen que ser sospechosos de cáncer de piel, sobre todo en la población adulta. Entonces, todos esos fenómenos se van a dar justamente por esa radiación ultravioleta. La segunda pregunta es, ¿qué es la protección solar? Porque hemos dicho que todos estos cánceres y estas lesiones por el sol se podrían prevenir a través de la fotoprotección, la educación en fotoprotección. ¿Y qué es esa fotoprotección? ¿A qué se refiere? Se refiere a todas las medidas que se puedan instaurar para proteger la piel de esta agresión producida por la exposición al sol. Alrededor del 50 al 80% del daño solar de la acumulación de la radiación ultravioleta se va a dar en la infancia y en la adolescencia. Es por eso que es muy importante que protejamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, porque justamente su piel es súper delgada y esa piel delgada va a recibir mayor daño solar. Entonces, si vamos a acumular casi el 50-80% de la radiación en nuestro cuerpo en los primeros años de vida hasta la adolescencia, entonces hay que poner especial importancia en la protección a nuestros niños. Y esta protección se va a dar a través del factor de protección solar para la radiación ultravioleta tipo B, y también hay otro factor que usamos para la radiación ultravioleta tipo A. Entonces, cuando escogemos el fotoprotector, tenemos que ver ese factor de protección solar, que nosotros lo hacemos a través de un cálculo del eritema mínimo detectado en la piel del paciente. Lo importante de acá es que sepamos que, si bien es cierto, la OMS habla sobre utilizar bloqueadores con fotoprotección mayor a 30, en la población altoandina, en el Perú, que está cerca de la línea ecuatorial, tenemos que utilizar fotoprotectores que digan factor de protección solar 50 más, o sea, más de 50, porque eso nos permite generar una protección mayor en la población. No es tan importante
como vemos en esta curva, la diferencia entre un factor 50, 70, 90 o 100 es una diferencia de minutos, nada más. Entonces, lo que debemos buscar en el fotoprotector es que diga 50 más para protección ultravioleta tipo B. Y cuando queremos protegernos de la radiación ultravioleta tipo A, que es la de mayor porcentaje y que entra con mayor profundidad debajo de la piel, tenemos que ver el PPD, o lo que se ve en las siglas en los fotoprotectores como PA. Un PA de 3 cruces es ideal para la población altoandina, para la población peruana, que habla sobre la mínima dosis pigmentaria. Entonces, eso también lo tenemos que ver. Tenemos que empezar a ver también en los bloqueadores medicados que exista esta sigla PA con unas 2 a 3 cruces como mínimo. ¿Y qué tipo de protectores solares hay? Eso es muy importante también porque en los últimos años hemos estado hablando de los disruptores endocrinos, sobre todo en pediatría, ¿no? Se habla sobre productos cosméticos que pueden generar algún daño, una alteración en las hormonas en los niños. Por eso es que el dermatólogo sabe muy bien, y ustedes también tienen que familiarizarse con el hecho de que los bloqueadores o los fotoprotectores pediátricos son muy diferentes a los protectores para adultos. Los fotoprotectores para niños, casi todos o el 100% son bloqueadores con filtros físicos que hacen, como vemos en la imagen de la derecha, como vemos en la pelotita, que rebote la radiación ultravioleta, que no penetre a la piel. Y esos factores, esos filtros físicos son los que usamos en los niños a partir de los 6 meses, solo cuando salen al sol, y a partir de los 3 años ya de manera horaria, porque estos, aparte de protegernos muy bien de la radiación ultravioleta, no van a interactuar con las células de la piel, por consiguiente no van a generar reacciones de hipersensibilidad, no van a generar tampoco esos disruptores, esas disrupciones endocrinas a las que hacía mención. Entonces, aquí está el óxido de zinc, el dióxido de titanio, y en los factores, en los filtros químicos orgánicos, que son los que van a generar una alteración a nivel celular, que son en teoría los que utilizamos con mayor frecuencia, porque además son mucho más cosméticos. En estos, de repente el adicional es que estos además van a permitir una protección a nivel celular para lo que es el cáncer de piel, pero estos son los que usamos más frecuentemente en la población adulta. Entonces, ¿cómo se deben usar los fotoprotectores? Eso es muy importante. Los bloqueadores solares se deben aplicar principalmente 15 a 30 minutos antes de la exposición a la radiación solar. Se deben repartir cada 2 a 3 horas de manera repetitiva, porque ningún bloqueador, yo les digo siempre a mis pacientes, ningún bloqueador, ni el más caro del mundo, va a durar más de 2 a 3 horas en la piel. Entonces, si nosotros nos aplicamos el bloqueador en la mañana y estamos al sol al mediodía, ese bloqueador que nos pusimos a las 8 de la mañana ya no está haciendo su función. Por consiguiente, se debe reaplicar el fotoprotector solar. Es un poco difícil hacer esto cuando estamos en horas de colegio, pero yo casi siempre les comento a los papás que si los niños van a ir al colegio, se les puede poner el protector solar cuando van a salir de casa, y ellos deben llevar su protector solar cuando van a recogerlos para ponerles el fotoprotector en el momento que los recogen del colegio, junto con las barreras físicas como los sombreros, ¿no? De lo que vamos a hablar ahorita también, porque creo que es muy importante que se combinen estas formas de fotoprotección, ya que el bloqueador solar solo no es suficiente. Entonces, el bloqueador solar se debe aplicar cuando estamos expuestos al sol, prioritariamente cada 2 a 3 horas, porque va perdiendo su función. Hay que aplicarlo de manera uniforme y se debe buscar siempre un factor de protección solar por encima de 50, 50 más, y ya hemos hablado que tiene que tener un PA de 3 cruces. Aquí hay una manera en la que podemos aplicar el fotoprotector a través de la regla de los 2 dedos. 2 dedos en la cara. Listo, entonces ahorita avanzamos, 2 dedos en la pierna, 2 dedos en cada brazo y así, ¿no? Y finalmente
¿Qué otros medios de protección solar hay? Es muy importante que utilicemos medios físicos como el sombrero de ala ancha de color oscuro, las ropas oscuras, porque la radiación solar rebota a los colores oscuros y penetra a través del blanco. Entonces, un sombrero blanco enmayado no nos sirve para nada. Tiene que ser un sombrero de ala ancha, de color oscuro, de tela tupida. Debemos usar lentes, como dijo el ingeniero, los ojos se van a dañar, la capa córnea se va a dañar con la radiación ultravioleta. Aquí tenemos algunos tejidos que disminuyen, que aumentan la protección solar, perdón, en lo que es ropa, tejidos oscuros, el nylon, los tejidos, las tramas estrechas que no dejen pasar la radiación ultravioleta. También nosotros como dermatólogos conocemos otros tipos de protecciones a través del Polipodium leucotomus, que lo podemos encontrar en algunos medicamentos, pero también los alimentos nos ayudan a protegernos de la radiación solar. El consumo de frutas, de verduras, sobre todo las frutas rojas, las frutas anaranjadas o las verduras anaranjadas nos van a proteger. Entonces, es muy importante que nos relacionemos con este tema de la protección solar desde niños, ¿no? Porque ya hemos hablado que el 50 al 80% de la radiación ultravioleta que acumulamos se va a dar en los primeros años de vida, hasta los 18 a 20 años. Entonces, los niños también se deben proteger, pero debe haber una protección responsable. Debemos utilizar fotoprotectores minerales en ellos. No es necesario usar un fotoprotector de manera horaria en un niño menor de 3 años, pero se puede poner bloqueador a los niños a partir de los 6 meses cuando están expuestos al sol. No llevarlos a la playa antes de los 3 años, porque cuando lo llevamos a la playa antes de los 3 años, indefectiblemente vamos a generar más riesgo de que se quemen en el sol. Y si los llevamos, habrá que ponerles un fotoprotector adecuado, hay que ponerles también ropa de manga larga, sombreros de ala ancha. Y en general, cuando hablamos de la población infantil, cuando hablamos de los niños, estamos hablando también en los colegios del uso de los sombreros de ala ancha, cuando van a salir a jugar, a hacer las actividades en el recreo, tratar de hacer las actividades como los juegos deportivos en horas que sean por fuera de las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que es donde hay mayor cantidad de radiación ultravioleta. Techar los patios de los colegios va a ser muy importante. Es una labor que tenemos que hacer en conjunto con el Ministerio de Educación y enseñar justamente a través de este tipo de presentaciones a la población y sobre todo a los maestros que van a ser nuestro ente replicador, todo este tipo de, todas estas medidas de fotoprotección. Con eso estaría terminando. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estamos a disposición. Muchas gracias, doctora Jacqueline Condori, por esa presentación bastante didáctica y sobre todo con las recomendaciones para los grupos etarios, considerando los riesgos que tenemos a la exposición a los rayos ultravioletas. Y como ya nos había dicho en el primer bloque el ingeniero Orlando sobre estas condiciones climáticas que se están dando y cómo inciden en el incremento de la exposición a rayos ultravioleta. Bien, recordarles que en el chat de la transmisión está el link de registro de asistencia. Ustedes hacen su registro y al finalizar les encontrarán el enlace para descargar la presentación. También quiero agradecer la participación de las escuelas de Sagrado Corazón, el CEB Santo Toribio, el 8803 Las Américas, San Juan Bautista del Prado, Juan Pablo II, San Antonio, el Vallecito, Pedro Mercedes Ureña, el CEPRO Alejandro Hernández Bonilla, Celestino Figueroa Casafranca, el Colegio San Agustín College, el Instituto de la Escuela Particular María Madre, San Martín de Porres, el Coraní, y a todos aquellos que nos siguen desde, a ver, vamos a ver qué regiones está. Hoy tenemos mayor presencia de la región Tarma, de la provincia de Tarma de Junín. Tenemos Saucayali, Condamana, Huanta, La Esperanza, San Borja, Trujillo Norte, Coronel Portillo, Pisco, Esperanza, Luya, Manua, Zángaro, Bagua, Carabaya y Trujillo y Andahuaylas. Entonces, creo que con eso tenemos las recomendaciones que nos han ido dando y también ha ido cubriendo algunas consultas. Por ejemplo, nos preguntaba en qué horario se recomienda evitar una media exposición, y ya lo dijo el ingeniero, lo ha reiterado la doctora, entre las 9 y las 4 de la tarde, 9 de la mañana, ¿no? Porque considerando que en las zonas altoandinas empieza el incremento de radiación a partir de esa hora
En las zonas de menor altitud, como en la zona costera, tendría que ser entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. ¿Cuáles son las principales medidas a nivel de institución educativa? Ya nos han dado el nivel de infraestructura, de normativa y las educativas. Recuerden que el Ministerio de Educación ha sacado la resolución ministerial la 086-2024, donde justamente hay una norma referida a la adopción de medidas preventivas en instituciones educativas públicas y privadas frente a los efectos nocivos a la salud por exposición prolongada a radiación solar, bajas y altas temperaturas y otros fenómenos climáticos, que sería importante que los puedan revisar para ir adecuando estas recomendaciones. Asimismo, hay una última pregunta. Yo les voy a trasladar, en todo caso, pedirle para ya el cierre al ingeniero Orlando y a la doctora Jacqueline que nos puedan dar en un minuto exactamente así. Ingeniero, para usted la pregunta concreta de Carlos Mendoza, se nos pregunta si la radiación ultravioleta puede causar daños, aún si está, perdón, Carlos nos dice si el incremento de radiación se incrementa en los días nublados, y para la doctora, en el mismo tenor, decir si en un día nublado se puede causar daños a la piel. Entonces, empezamos con el ingeniero. A mayor día nublado, mayor radiación, ingeniero. Día despejado, tal como le mostré en una diapositiva, la radiación ultravioleta es mucho mayor que en un día nublado. Eso no quiere decir que en un día nublado no pase la radiación UV. Sí pasa, pero en menor cantidad que en un día despejado. No sé si eso responde a la pregunta del caballero. Doctora, ¿y en el día nublado hay efectos en la piel? Sí, efectivamente, si bien es cierto, el índice de radiación ultravioleta va a ser menor, porque hemos comentado que hay factores que lo incrementan, como la latitud, la altitud, la nubosidad. Cuando hay nubosidad disminuye un poco el índice de radiación ultravioleta, pero sigue habiendo una acción sobre la piel, o sea, sigue habiendo cambios en la piel debido a esta radiación ultravioleta. Son menores, pero siguen existiendo, ¿no? Y también aprovecho esta pregunta para comentarles que la radiación ultravioleta también pasa el vidrio, pasa los vidrios de las casas, entonces es por eso que la fotoprotección debe ser horaria ya en la población adulta, porque a veces cuando estamos dentro de la casa pensamos que no va a pasar la radiación por los vidrios, y la radiación ultravioleta tipo A sí tiene la capacidad para sobrepasar el vidrio. Entonces sí, la respuesta concreta es que sí va a haber un efecto en la piel, a pesar de que hay un día nublado, pero es menor a el efecto que va a haber en un área o en una región donde el cielo sea completamente azul. Bien, ingeniero y doctora, muchísimas gracias por estas recomendaciones. A todos los que nos han seguido en la transmisión, invitarlos a que sigan atentos a las publicaciones que se hacen en el Facebook de Perioduca y Ministerio de Educación para nuestra próxima transmisión. En este caso, y estar atento a lo que decía el ingeniero Orlando, a las notas y los pronósticos que publica diariamente el CENAMI para conocer cómo va esos índices de radiación y seguir promoviendo las prácticas de cuidado y prevención. Y no creer que porque estoy en una zona menor altitud no tengo que usar práctica. Y podemos ir instalando esos comportamientos que ya lo habían señalado, que en la zona santandina ya utilizan los sombreros de lancha, y lo mismo podría ser en la zona amazónica y en la zona costera. Y las recomendaciones del acrónimo de la doctora para ir controlando si tenemos alguna observación: asistir al centro de salud para tener un diagnóstico más certero, pero podemos ir teniendo algunas recomendaciones con el ABCDE, ¿cierto? Que nos ha reportado la doctora el día de hoy. Con nosotros será hasta una próxima transmisión, y desearle que esto pueda seguirse trasladando a las escuelas y generar una cultura de prevención en riesgos y una cultura de prevención a nivel de salud. De nuestra parte, muchísimas gracias, y eso es todo por el día de hoy. Muy buenas tardes.